cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi
Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestra reunión online de los días martes. Quiero darles la bienvenida a todos y expresar nuestro cariño y gratitud también por todos los que se están conectando desde la ciudad de Ezeiza, las localidades vecinas, aún desde las diferentes provincias de nuestra nación. Qué lindo es encontrarnos en esta noche por este medio y qué lindo también es leer las expresiones de ustedes de afecto, de expectativas, ¿no? Porque como cada martes Dios tiene algo especial para nosotros, en esta noche también así será. Abrimos nuestro corazón, nos disponemos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y antes de avanzar quiero expresar mi gratitud al Señor por el fin de semana que hemos disfrutado. Realmente ustedes van a coincidir conmigo, el Señor nos ha bendecido de una manera tan hermosa. Gracias a Dios por nuestro congreso. Realmente superó nuestras expectativas. Gracias a Dios por cada uno de los oradores, por el pastor Maximiliano Gianfelici, el pastor Gabriel Valerini, la pastora Jael Ojuel, Esteban Lanzani y Josías García. Cada uno de ellos realmente el Señor los ha usado, ¿no? Para darnos una palabra de parte de Dios. El día viernes comenzaba, la apertura del congreso realmente fue impresionante, ¿no? Y algunas frases que no nos vamos a olvidar más. Ejemplo, la iglesia no está en cuarentena, la iglesia está de guardia. Una de las frases. Otra de las frases fue, estamos en fase 5, la fase del Espíritu Santo. Y qué decir del día sábado con los talleres, realmente nos han proporcionado herramientas preciosas. Cada una de ellas realmente son para nosotros tan valiosas, ¿no? Para el conocimiento y cómo movernos en este tiempo tan especial, ¿no? Con sabiduría y con conocimiento. Y el día domingo el cierre fue realmente maravilloso. Hemos tenido una administración. Hemos tenido un tiempo tan hermoso, cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas. El Espíritu Santo se ha manifestado. Realmente ha sido un tiempo celestial. Nos llegaron comentarios de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo Dios ha ministrado los hogares, las familias y aún también de sus seres queridos. El Señor ha hablado en la familia, en el hogar. Gracias a Dios por este fin de semana. No solamente que hemos vivido un tiempo precioso, sino que en estos días el Señor sigue trabajando, ¿no? Y que podamos tener un corazón sensible y aún revisar nuestros apuntes, nuestras notas para seguir trabajando todo lo que el Señor nos ha hablado en este fin de semana. Aún poder ahondar, ¿no? En la palabra que aún el pastor Gianfelici nos ha dejado, ¿no? Y poder ver nuevamente esas notas y aún la carta del apóstol Pedro. Y en esta noche yo quería que podamos juntos leer la palabra de Dios. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. El versículo 63. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito otra vez, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Jesús, las palabras del Señor Jesús, no son meras palabras, sino que sus palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso dice la Escritura.
Toda la palabra de Dios es poderosa y obra de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Y pensaba mirando esta palabra en el fin de semana. Hemos recibido palabra de Dios. Realmente el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. ¿Cuánto Dios nos ha hablado? Esa palabra es poderosa y está trabajando en cada uno de nosotros. Que en este tiempo podamos avivar, ¿no?, ese fuego, eso que el Señor está poniendo en nuestras vidas, que pueda crecer, que se pueda profundizar y que realmente lo que hemos nosotros recibido pueda en este tiempo crecer y el Señor pueda cumplir, ¿no?, la palabra que tiene para nosotros como iglesia. Yo creo que se viene un tiempo precioso, como lo dice nuestro pastor y él lo viene predicando, ¿no? En cada uno de nosotros el Señor está obrando en este tiempo. Gracias a Dios por todo esto. En esta noche vamos juntos entonces a honrar a nuestro Dios, a alabarle a través de esta canción. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor.
Gracias al Ministerio de Alabanza por esta hermosa canción. Gracias Abel, gracias a todo el equipo por el trabajo que hacen semana tras semana. Sabemos lo que significa, las horas que hay detrás, ¿no?, de cada una de estas canciones preciosas que preparan para poder nosotros ser bendecidos. Gracias. Y también quiero en esta noche agradecer a toda la iglesia, a cada uno de ustedes, por su compromiso y por su madurez, por todo lo que han demostrado a lo largo de estos meses de aislamiento, de cuarentena, en los que no nos podemos reunir físicamente, pero ustedes han demostrado su amor con hechos para con el Señor, para con la iglesia. Gracias. Gracias por cada siembra que hacen para el reino de Dios y también al prójimo, a los que lo necesitan en este tiempo. Realmente lo valoramos mucho y el Señor es el que está mirando nuestras vidas y el que viene en respuesta para cada uno de nosotros. Quería leerles en la Biblia lo que dice en cuanto a esto Proverbios, capítulo 11, el versículo 25. Dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es la palabra de Dios para tu vida y mi vida. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que en este tiempo el Señor te dice, Él está mirando, ¿no? Él está mirando cada una de nuestras siembras. Él está mirando nuestro gesto, nuestro corazón, nuestra actitud. Y Él nos dice, también te voy a bendecir de la misma manera o más. Porque como bien dice nuestra pastora, al Señor no le vamos a ganar nunca en cuestión de dar. Nosotros damos y Él nos bendice y Él nos da, dice su palabra, al 30, al 60 y al 100 por 1. Así que en este día vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar por cada una de estas siembras que estamos haciendo cada uno de nosotros como iglesia. Señor, te doy tantas gracias en esta noche por poder darte a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque todo viene de ti. Y, Señor, te damos gracias porque podemos dar con alegría, con gratitud. Señor, en esta noche yo te pido que seas tú dándonos la sabiduría, dándonos la gracia, Señor, para poder administrar los recursos que tú nos das. Señor, y no solamente que podamos ser sabios, sino que podamos ver lo sobrenatural en cada uno de nuestros hogares. Señor, gracias te doy porque sé que tú lo estás haciendo y tú lo seguirás haciendo. Por todo, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, 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 iglesia. Que el Señor les bendiga mucho en esta noche y vamos juntos a adorar al Señor, a honrarle. El Señor te bendiga. Mi despertar, mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi
vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si en mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Hola preciosa iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos en nuestra habitual reunión de los días martes. Qué bendición, como decía mi esposa, hemos tenido este fin de semana. La verdad es que Dios nos ha hablado, Dios nos ha sorprendido, Dios ha hecho mucho más de lo que nosotros esperábamos. Teníamos expectativas, pero fueron superadas las expectativas. La verdad es que Dios se ha pasado en este fin de semana, en este congreso tan precioso que hemos tenido. La verdad que hemos visto muchas conexiones de diferentes ciudades, de diferentes provincias, aún de otros países. Fue asombroso ver la cantidad de conexiones que hubo justamente el día sábado. Lógicamente, quizás algunos lo hicieron por un tiempo determinado, quizás en algún taller o en un rato por la mañana, por la tarde. Otros
quizás aprovecharon toda la jornada porque quizás no tenían otras responsabilidades o trabajo, pero de una u otra forma fueron muchas las personas que se conectaron. Y eso es una gran bendición porque significa que la palabra ha alcanzado muchas familias, muchos hogares, muchas personas. Y no dudo que, como dice Isaías, la palabra no va a volver vacía, va a ser la obra en los corazones. Y con temas tan actuales y tan importantes, temas que no son para el futuro, que son para el hoy, como el trabajo en las redes sociales, cómo utilizamos las redes sociales, si realmente a través de ellas estamos bendiciendo a las personas que leen, que nos escuchan. Qué importante es darle un uso que sea de edificación y de bendición en estos días. Tenemos la posibilidad como iglesia de usarlas realmente para el beneficio y la extensión del reino de Dios en la tierra. Por otro lado, pensaba este tema que se trató de la ideología de género, del aborto, temas tan candentes que estamos viviendo no solo en nuestra Argentina, sino en todo el mundo. Y qué importante es conocer lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que hemos recibido tantos mensajes de tantos hermanos de Seiza, de diferentes lugares que estaban realmente contentos, felices de lo que se vivió este fin de semana. Yo puse y anoté algunas frases, cómo Dios ha usado al pastor Gianfelici. Realmente una bendición. Yo le decía a él el día domingo, mientras ahí estábamos interactuando al final de la reunión, que hemos orado, nosotros anhelábamos que él pudiera venir, si era la posibilidad, ¿no?, de que se pudiera viajar, ya que él es del sur de la Argentina, y también la posibilidad de haberlo hecho en forma más presencial, haber grabado, haberlo hecho en forma en vivo como se hizo, pero desde el cine, ¿no? Pero bueno, las posibilidades no se daban debido al tema sanitario y es entendido, ¿no? Es obviamente que no se podía hacer, pero la verdad que a pesar de la distancia, a pesar de los 1500 kilómetros que nos separan, Dios lo ha usado de una forma extraordinaria. Sin duda, Dios ha tocado nuestras vidas, Dios ha tocado nuestros corazones, ha sido de tanta bendición lo que Él ha compartido en estas 3 jornadas. Bueno, anoté algunas cosas. Nuestra fe se fortalece con las pruebas. La verdad que el día domingo a la mañana fue tremenda la palabra de Dios. Cómo él pudo contar situaciones tan difíciles que le tocó a él vivir, pero no desde el dolor. Él lo contaba desde, obviamente que fue algo muy fuerte. Él contó lo que pasó con su suegro, que era el pastor de la iglesia, pero como Dios estaba, cómo podía ver a Dios allí fortaleciendo, levantando los brazos de esa familia, de esa iglesia, y cómo Dios hasta aquí los ayudó y los bendijo abundantemente. La verdad que sus palabras nos alientan a realmente ver que en los momentos difíciles Dios está con nosotros, siempre Él está a nuestro lado. Es lo que prometió, no nos iba a dejar solos hasta el fin de los tiempos. Esas son palabras de nuestro Señor. Entonces, qué preciosa palabra y qué palabras de aliento, ¿no? Y por la tarde, ni que hablar, yo me anoté las 3 A: alentar, alertar y afirmar. La verdad es que este tremendo hombre de Dios nos ha bendecido. Y la verdad yo te recomiendo que puedas cada una de esas palabras, si anotaste algo, que puedas seguir leyéndolas, que el Espíritu que estuvo obrando, no perder lo que Dios ha hecho en este fin de semana, sino que podamos trabajarlo en nuestros corazones, que realmente podamos recordar esas palabras, poder poner en práctica todo lo que se ha compartido y sin duda que eso va a beneficiar nuestras vidas, nuestra familia y aquellos que estamos sirviendo al Señor, va a beneficiar nuestro servicio, nuestro ministerio, ¿no? Lo potencia. Son herramientas que para todos nosotros nos van a ser útiles para la tarea que estamos haciendo. Y creo que estoy completamente seguro, todos somos de influencia en algún lugar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en alguna tarea especial que hacemos en la iglesia. Bueno, de una u otra forma poder todo esto que recibimos transmitirlo
y bendecir a aquellas personas que nos rodean. Bueno, yo quería en esta noche poder compartir la palabra de Dios y me gustaría que puedas seguirme con la Biblia, y está allí en el libro de Hechos capítulo 6. Yo recuerdo, bueno, al final de la administración, el día domingo, el pastor Jean Felici nos dio una palabra. Mientras él oraba, él decía que sentía en su corazón de que Dios estaba levantando altares y en las casas, en los hogares. Y esto es lo que viene compartiendo el pastor Pedro en estos días, y yo creo, sin duda, que es la palabra de Dios para estos días. Dios nos está diciendo a través de su siervo, a través de su palabra, que tenemos que fortalecer el altar. Miren, el altar es más que orar. El altar es un lugar donde nosotros rendimos nuestras vidas. El altar es un lugar donde nosotros morimos a nuestra humanidad. El altar es un lugar donde somos fortalecidos por el Señor. El altar es un lugar donde escuchamos la voz de Dios. No es solamente que nosotros hablamos, sino es un lugar de encuentro con Dios. Y qué importante es que nosotros en estos días podamos fortalecerlo. Desde el principio de la cuarentena hemos enfatizado en la mayoría de los sermones, de las palabras que hemos compartido, la importancia de aprovechar este tiempo, de levantar el altar, de fortalecerlo, de renovarlo o de restaurarlo si fuera necesario. Si por algún motivo se descuidó, volverlo a levantar, y eso va a hacer que el fuego de Dios inunde y se encienda en nuestros corazones. La verdad es que eso va a afectar, decía el pastor Maximiliano, que cuando estemos juntos ese fuego se va a potenciar, y eso va a ser, esa oración conjunta va a ser tremendo, va a ser efectivo, va a ser una oración de tremendo impacto contra las tinieblas, y eso va a traer un despertar sobre nuestra amada nación. Y yo realmente creo que es así. Yo no tengo dudas que va a ser así. Si nosotros nos unimos para buscar a Dios, eso va a bendecir, enriquecer nuestras vidas, y no solamente que va a enriquecer nuestras vidas, sino que se va a potenciar en la unidad, y eso va a ser tremendo, va a ser un golpe fuerte en el mundo espiritual que va a traer gran bendición y un gran despertar sobre nuestra nación. Si nosotros leyéramos biografías de avivamientos que han pasado en el pasado, miren, hay un factor común, y es la búsqueda, es la oración, es el clamor, es levantar un altar, perseverar, y viene el derramar del Espíritu Santo como consecuencia. Miren, yo no conozco a nadie que haya orado, ayunado, buscado a Dios y que Dios no le haya respondido. Realmente, si nosotros buscamos a Dios, Él va a venir y se va a revelar a nuestras vidas. Pero bueno, vamos a la palabra, capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 1 al 7. Dice así, yo se los leo. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócomo, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá tenemos que el avance de la iglesia. La iglesia empezó a crecer, a multiplicarse, a desarrollarse, y lógicamente eso trajo mucho trabajo a los apóstoles. Cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se multiplica, también aparecen muchas necesidades, obviamente, necesidades espirituales, necesidades materiales. La gente que viene a los pies de Cristo necesita ser ministrada, necesita ser atendida. Y eso trajo un tema administrativo, lógicamente. Hasta entonces, después de Pentecostés, vemos que fue el primer problema que tuvo que atender la iglesia primitiva, administrativo digo, ¿no? Por lo menos que se registran las escrituras. La necesidad empezó a crecer y por ende los apóstoles necesitaron ayuda, ya que ellos querían darle prioridad a justamente la oración y la palabra de Dios. Y esto es muy importante y es obvio. Ante la necesidad se empiezan a multiplicar, ante el crecimiento se empiezan a multiplicar las necesidades, y más que nunca es necesario que nosotros fortalezcamos la oración. Y lógicamente que junto con la oración necesitamos fortalecer el estudio y la preparación de la palabra de Dios. Entonces, qué importante, la iglesia primitiva desde un principio entendió la importancia de la oración. Y de hecho, si nosotros miramos la Biblia en general, vamos a ver que siempre hace hincapié sobre no menguar en la oración, sino multiplicarla, ampliarla, sumar oraciones, porque justamente es el combustible para que la iglesia, la obra de Dios, pueda avanzar en aquellos y en estos días, en todo tiempo de la historia. Entonces, acá vemos que ellos necesitaron formar personas, necesitaron incluir personas para las tareas. Entonces, vamos al versículo 3, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y yo quiero enfatizar las características de estos hermanos. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense las características que tenían que tener los servidores. Debían ser de buen testimonio, debían ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es la sabiduría práctica, la sabiduría que se necesita, la de Dios, para resolver las situaciones, para darle respuesta a las necesidades que había en ese momento. Y esa es la sabiduría que Dios nos da en cada momento de la historia y en cada una de las necesidades que tenemos. Pero aquí yo lo que quiero enfatizar es que era necesario que estas personas, para servir, sean personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros levantamos el altar, esas son las características que emergen de una persona que está llena de Dios. Una persona que va al altar, una persona que busca a Dios, una persona que se derrama en la presencia de Dios, el Señor lo va a llenar con su Espíritu Santo. Y eso va a hacer que su vida cambie, eso va a hacer que su vida sea de bendición para las otras personas. O sea, eso va a hacer que la vida nuestra cambie radicalmente y nosotros podamos bendecir, inspirar a las personas que nos ven. Por eso, qué importante, estas son las características que Dios requiere para ser levantados para la obra de Dios. Miren, la tarea era material, sin embargo, era necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Yo recordaba las tareas de la tribu de Leví. Cuando Dios organizó ahí la nación de Israel, la parte religiosa específicamente, Él instituyó un sacerdocio, lo hizo en forma soberana. Él eligió a Aarón, el hermano de Moisés, y a su familia, a sus descendientes. Pero después eligió a la tribu de Leví, los famosos levitas, que ellos tenían que hacer justamente las tareas del tabernáculo, que tenían que trasladarlo, tenían que limpiarlo, tenían que mantener los
los muebles, los enseres, toda la carpa, la inmensa que era el tabernáculo, todo eso tenía un mantenimiento, todo eso tenía un trabajo, tenía un traslado, y esa era la tarea de los levitas. En el futuro, en el tabernáculo de David, ahí vemos en los libros históricos que David reorganizó la parte religiosa y él organizó todo un sistema de alabanza constante delante de la presencia de Dios. Pero al principio no fue así. Al principio las tareas fundamentales de los levitas era justamente una tarea material, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que qué importante es que nosotros podamos servir al Señor. Y aún en aquellas tareas que consideramos que son materiales, es necesario que nosotros tengamos buen testimonio y que seamos llenos del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5 dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban. La multitud eligió a estas personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los levantó, los apóstoles los ungieron para la tarea y el pueblo aprobó sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos tenían un buen testimonio. Delante del pueblo eran considerados personas que eran llenas de fe, llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios. Por eso, qué importante en estos días que nosotros con nuestras vidas podamos reflejar el carácter del Señor. Qué importante que en estos días nosotros podamos ser un modelo, ser un ejemplo, que realmente cuando las personas nos miren, realmente vean a la persona del Señor, podamos ser de inspiración para otras personas para buscar a Dios. Bueno, estas son las características, ¿no?, que tenían que tener aquellos servidores, ¿no? Versículo 6. Miren, me viene a la mente dos hombres tremendos de Dios. Hace muchos años ellos ya partieron con el Señor. Dos personas que Dios ha usado tremendamente. Uno de ellos, un profeta de Dios, y el otro hermano era un pastor que era un salmista también. Él tocaba el piano, ministraba. Y miren, recuerdo haberlo escuchado de sus propias bocas. Ellos decían que de jovencitos habían conocido al Señor y tenían aspiraciones ministeriales, tenían deseos de realmente servir al Señor. Entonces fueron a sus respectivos pastores y justamente sus pastores le dijeron: mira, encerrate ahí en lo secreto, encerrate en tu pieza hasta que Dios venga sobre tu vida y Dios te toque, Dios te llene, y luego vas a servir al Señor. Y en ambos casos ellos decían que ellos volvían a su pastor y decían: pastor, ya yo quiero servir. Y el pastor les decía: no, todavía no es el tiempo, te falta, seguí buscando. Y una y otra vez estos jovencitos vinieron delante del pastor, ¿no? Y veían que otras personas servían, entonces ellos se comparaban, lógicamente, porque anhelaban de todo corazón servir al Señor. Pero una y otra vez, a ambos casos, sus pastores les decían: no, te falta, seguí buscando. Hasta que un día, dice, Dios se apareció en esa pieza. Uno de ellos, este pastor que era un salmista, dice: Dios se apareció en la habitación. Él vino sobre mi vida, me llenó del Espíritu Santo. Cuando él le contó esa experiencia, el pastor le dijo: pastor, ahora es el tiempo. Miren, él ponía sus manos sobre el teclado y la presencia de Dios venía. Él hablaba, en una oportunidad lo escuché predicar, lo agarraron de sorpresa para predicar y escuché un sermón de él. Digo, suerte que lo agarraron de sorpresa. Él decía: yo no tuve ni tiempo para preparar esto, pero la gracia de Dios estaba sobre su vida. ¿Por qué? Porque fue un hombre de la presencia. Fue un hombre que realmente escuchó a su pastor de ir al altar, de ir a buscar a Dios, y Dios lo levantó poderosamente. El otro de los siervos de Dios que te hablaban, un tremendo profeta de Dios. Entonces, lo que quiero decir es qué importante
que nosotros podamos acudir al altar, que nosotros estemos dispuestos a ir a buscar a Dios. A veces digo, si estás haciendo los requisitos de Dios, ¿cómo son los requisitos de Dios? Aún para servir en las cosas básicas, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde se adquiere eso? En la presencia, en el altar. Y si vos tenés esas características o considerás que las tenés, y vos decís, ¿cuándo llegará mi tiempo? Mirá, cuanto más tengas que esperar es porque Dios más te va a levantar. Si Dios más te quiere tratar ahí en lo secreto, es porque Dios te va a usar más para la gloria de su nombre. Estos dos hombres de Dios que yo estaba compartiendo fueron usados tremendamente. De uno de ellos escuché decir, valió la pena esperar. Valió la pena pagar el precio, valió la pena escuchar a mi pastor, obedecerle, porque ese hombre levantó pastores, ese hombre era un profeta, ese hombre fue un apóstol de Dios para la gloria de Dios el Padre. Entonces, qué importante que nosotros podamos ir al lugar secreto. Esto tuvo un precio en el altar, pero fue luego la bendición abundante. Versículo 7 dice, y crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta búsqueda de Dios, hizo que este tiempo que los apóstoles dedicaron a la oración y a la palabra trajo multitudes de personas. Y aquellos que empezaron sirviendo las mesas, Dios los levantó poderosamente. Mirá, te quiero hablar de uno de ellos, que es justamente Felipe. Capítulo 8 del mismo libro, capítulo 8, versículo 4. Versículo 4, dice así, pero los que fueron esparcidos, luego acá pasa, viene una persecución que todos ustedes conocen, los judíos empezaron a perseguir a los cristianos y de esa forma se empezaron ellos a diseminar, ¿no? Y ocurrió lo mismo justamente con estos diáconos que habían levantado los apóstoles, y dice así, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, este era uno de los 7 que había sido llamado para servir las mesas, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mirá, este hombre había sido llamado para servir las mesas, pero fue promocionado por el Espíritu Santo. ¿Qué lo promocionó? La persecución que hubo. Nadie le dijo, mira, hoy se terminó tu tiempo de servir mesas, desde ahora vas a ser evangelista. No, la situación hizo que toda la iglesia se tuviera que diseminar debido a la persecución, y él no fue a una tierra fácil, porque fue a Samaria, ¿no? Y en aquel lugar Dios le usó poderosamente. Por eso digo, es que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos está inquietando para servirle, quizás tengas que comenzar con las cosas más básicas, pero Dios empieza tratando nuestros corazones, empieza usándonos, trabajando en cosas básicas, y cuando queremos acordar, estamos sirviendo a Dios con todas las fuerzas, tanto con nuestras manos como con nuestras palabras. Mirá, Felipe, de nuevo digo, acá tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Empezó sirviendo mesas y luego fue un evangelista poderoso para la gloria de Dios. Mirá lo que Dios lo respaldaba, milagros, señales, los paralíticos eran sanos. Dice que un brujo, acá había uno que practicaba la magia, se convirtió. Poderosamente el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Felipe. Por eso te animo, no bajes tus brazos. Si querés servir al Señor, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Disponibilidad para hacer lo que venga a nuestras manos, lo que necesite. Estar dispuestos a pagar el precio en el altar, y Dios nos va a usar como no nos imaginamos. Él puede llevarnos con el tiempo, quién sabe hasta dónde,
Dios te puede llevar si nosotros nos ponemos en sus manos. De nuevo digo, las 3 características: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Digo algo más y con esto termino. Mirá, en el Salmo 78, Salmo 78, se los busco, no lo tenía en cuenta leer esto. Salmo 78, versículo 70, dice así: eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. El salmista está hablando de David. Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso como el pastor de Israel. Dios lo sacó de una tarea casi insignificante. No estaba a la vista de nadie, ni siquiera fue tenido en cuenta a la hora que el profeta fue a ver a su padre para ungir al que Dios quería ungir de sus hijos. Sin embargo, Dios lo estaba mirando, Dios los tenía en cuenta. Él estaba haciendo una tarea tan buena que Dios lo sacó de pastor de ovejas y lo puso como el pastor de Israel. Miren si no estaba haciendo una tarea agradable, de buen testimonio. Miren si no era él un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que era el dulce cantor de Israel. Acá tenemos otro ejemplo de alguien que comienza con las cosas simples, con las cosas materiales, aquellas cosas que vos considerás que quizás no son espirituales. Sin embargo, Dios lo tomó de allí, lo formó allí y lo levantó para la gloria de su nombre. Por eso te animo en estos días a más que nunca estar allí en el altar, a más que nunca dejar que Dios trate tu vida, que Dios realmente pueda llenarte de su espíritu, que Él pueda hablarte. Como decía al comienzo, el altar es más que oración. Es encontrarnos con Dios, es que Dios pueda hablar a nuestra vida, que Dios pueda cambiar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, que realmente Él pueda tratar en nuestras vidas. Y si nosotros nos dejamos tratar, Él nos va a levantar y nos va a usar grandemente. Son días desafiantes donde Dios va a levantar un gran ejército, su iglesia, donde Dios va a ungir a cada uno de sus hijos y Dios va a usarles en milagros, Dios va a usarles con palabras de sabiduría, Dios va a usarles de las formas que, como dije, quizás nunca imaginaste, pero Dios puede hacer grandes cosas con tu vida y con mi vida. Bueno, quería dejarte esa palabra y animarte para que en estos días más que nunca podamos ir al altar y llenarnos de su presencia. Bueno, vamos un minutito ahora a la canción, una pequeña pausa y luego oramos juntos. Se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo debo a Él,
quería enfatizarte antes de que podamos orar juntos, que qué importante que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a ser llenos? Justamente allí en el altar. Allí es donde Dios va a inundarnos con su presencia, allí donde Dios va a hablar a nuestras vidas, su palabra nos va a enriquecer, nos va a fortalecer en estos días. Qué importante es que podamos poder, practicar todo lo que vivimos en este fin de semana, atesorar todo lo que los pastores nos han influenciado, nos han transmitido, y que realmente eso pueda ser trabajado en nuestros corazones, y sin duda va a dar mucho fruto para la gloria de Dios. Señor, te damos tantas gracias en esta noche. Gracias por tu presencia que está con nosotros, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, a acudir allí al altar, a nuestro lugar ahí privado, el lugar, Señor, secreto que nosotros nos encontramos contigo, y allí tú puedas tratar con nuestras vidas, tratar con nuestros corazones. Allí puedas, Señor, renovar todo nuestro ser, Señor, y que podamos, Señor, allí encontrar las fuerzas nuevas, poder escuchar tu voz, poder ser inspirados por tu Espíritu Santo, Señor, poder ser renovados cada día, poder ser llenos de tu presencia, Señor, que lo necesitamos, Señor, primeramente para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestro andar, Señor, y también para que tú puedas usarnos en estos días, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Padre, úngenos, Señor, así como lo hiciste con Felipe. Él comenzó de las tareas más sencillas, Señor, sirviendo la mesa, pero su buen testimonio, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida, hizo que lo levantases y lo usases en una forma poderosa. Él fue un evangelista y en Samaria, impactando las ciudades, Señor, con milagros, respaldado con maravillas, con milagros, con liberaciones poderosas, y es lo que tú quieres hacer en estos días con cada hijo, hija tuya, Señor. Tú quieres ungir nuestras vidas, así como lo hiciste con David, Señor. Lo sacaste allí detrás del rebaño de las ovejas y lo levantaste poderosamente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, llénanos, inúndanos, Señor. Yo te pido que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre Seiza, sobre cada barrio, sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano, que tú puedas bendecir sus casas, sus hogares, en el nombre de Jesús, Señor. Y todo lo que no sea tuyo, Señor, pierda autoridad, pierda dominio, Señor. Todo aquello, Señor, que venga en contra, Señor, de tu iglesia, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tus servidores, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pierda autoridad y dominio. Señor, cubre la iglesia, cubre los hogares, cubre la familia, cubre a los servidores, Señor, a tus hijos, a tus hijas, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. A ti te damos toda la gloria, la honra, ponemos tu nombre en alto, Señor. Declaramos que hay victoria para tu pueblo, para tu iglesia en estos días, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos que vienen buenos tiempos, Señor. Declaramos bendición abundante para cada uno de tus hijos, Señor. Bendición abundante para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú vas a estar obrando en estos días, porque tú vas a poner tu mano poderosa, porque tú vas a bendecir la familia, los hogares, las casas, Señor, los trabajos, Señor, la salud, Señor. Vas a dar abundante salud, abundante bendición, Señor, a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Dios nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, hermanos queridos. Que Dios los bendiga mucho. Que tengan una preciosa semana de trabajo. Que puedan tener un tiempo precioso con su familia, con los hermanos. Que Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones.
todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá,